Bueno, resulta que hasta el día de ayer nosotros estábamos estudiando la parte de los límites por definición. Entonces habíamos visto de que existían diferentes caminos para abordar un límite, ¿ok? Habíamos visto de que se podía resolver un límite utilizando la parte de límite por caminos diferentes, que son diferentes trayectorias. Es decir, cuando nosotros utilizamos, para hacer un breve resumen de esto, cuando nosotros utilizamos los direccionales, que se usaban para romper indeterminaciones que quedaban de la forma I igual a mx, que este era el cambio que se iba a utilizar en las direccionales. Que también trabajamos con cambios en coordenadas polares. Y en esos cambios nosotros decíamos que x era igual a r coseno de un ángulo y que y era igual a r seno de un ángulo, y que en este caso la variable a considerar era r que tendía a, r que tendía a 0. El otro era los límites iterados, que eso se describían primero cuando se aplicaba el límite que x tiende a un valor. Vamos a colocar aquí un x sub 0. Y aquí límite cuando y tendía a un valor y sub 0 de alguna función f de x, y. Y el otro caso, que en vez de escribir aquí x, yo escribí aquí cuando y tiende a un y sub 0, y aquí cuando x tiende a un x sub 0. Además de esto, vimos que también podrían existir las formas paramétricas. Y en las formas paramétricas habíamos hablado de que x era igual a un a por t y que y era igual a un b por t, de donde a y b pertenecen al conjunto de los reales, y que en este caso, tanto para x como para y, t estaba tendiendo a 0, siempre y cuando x y y estuviesen tendiendo a 0. Ahorita volvemos a hacer unos ejemplos más de esto, pero quiero terminar con la teoría correspondiente a la parte de la continuidad. Entonces vamos a colocar por acá continuidad de funciones campo escalar. Como es una teoría importante, vamos a subrayarla. Por supuesto que uno puede ver la teoría de continuidad desde diferentes perspectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo puedo tener una función definida. Entonces yo puedo decir, bueno, sea, vamos a escribir en negro, sea z igual a f de x, y. Lo voy a trabajar en dos variables primero. Entonces, diremos que la función f de x, y es continua en un punto, entre paréntesis, x sub 0 y sub 0, si y solo si se verifican los siguientes incisos. Dos puntos. Entonces vamos a buscar primero el inciso número 1. El inciso número 1 lo que dice es que la función evaluada en x sub 0 y sub 0 exista. El segundo inciso es que el límite cuando x, y tienda a x sub 0 y sub 0 de la función f de x, y exista.
Y el tercer inciso, que es cuando la función f de x sub 0 y sub 0 sea precisamente igual al límite, cuando xy tiende a x sub 0 y sub 0 de la función f de x. Entonces uno puede concluir acá. Si uno o más incisos no se verifican, entonces la función f de x, y es discontinua. Subrayamos la palabra discontinua en x sub 0 y sub 0. Ahora ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué podemos hacer cuando la función presenta un tipo de discontinuidad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, fíjense una cosa. Las discontinuidades se pueden estudiar de dos formas. Dos puntos. Tomemos otra hoja en el pizarrón. Dos formas. La primera forma es cuando se presenta una discontinuidad esencial. Vamos a escribir bien esto que está mal escrito. Esencial. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y qué representa una discontinuidad esencial? Simplemente cuando no existe el límite. Entonces, cuando no existe el límite de una función, la discontinuidad es esencial. Y voy a escribir aquí entre paréntesis. No se puede hacer nada más. Algunos de ustedes preguntarán, ¿y qué se puede hacer entonces? Solo se puede trabajar cuando la discontinuidad es evitable. Algunos de ustedes dirán, ajá, ¿y cómo es evitable? Evitable es cuando sí existe el límite, no existe la función en f de x y sub 0 y se tiene que redefinir la función. Entonces, uno dice, bueno, yo puedo tener una función que la estoy estudiando en el entorno de un punto. Yo quiero saber si la función es continua. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tratar de verificar estas partes que están acá. ¿Qué es lo primero que tengo que verificar? Que la función evaluada en el punto donde me están diciendo que existe una supuesta continuidad exista. Segundo, que el límite de la función en el punto x sub 0 exista. Y tercero, la última parte de esto, es cuando la función evaluada en el punto donde supuestamente estamos estudiando la continuidad y el límite cuando xy tienda a este valor sean continuos. ¿Ok? Sean continuos. Entonces, si estas tres cosas se cumplen, entonces uno puede decir de que la función presenta una continuidad alrededor de este punto x sub 0 y sub 0. Algunos preguntarán, ajá, ¿y eso de x sub 0 y sub 0 qué representa? Bueno, ese es el valor al cual está tendiendo el límite en ese caso que se esté estudiando.
¿ok? En ese caso. Entonces uno viene y pudiera pensar, estudiando algún tipo de función. Y coloco por acá, ejemplo. Una pregunta, ¿dónde es continua la función? Y la escribimos acá. F de xy igual a x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces uno viene y dice, bueno, si yo tengo esta función, yo puedo hallar el dominio. Y resulta que el dominio de la función, de esa función f de xy, si uno lo va a estudiar, en el numerador se puede sustituir cualquier par ordenado, pero en el denominador yo no puedo sustituir el valor de 0, 0. ¿Qué indica esto? Que el dominio de la función va a estar formado por todos los pares ordenados xy que pertenecen al espacio R2, tal que el punto xy tiene que ser estrictamente diferente de 0, 0. Es decir que la función es continua en todo el espacio R2, pero le tengo que quitar el punto 0,0. Es como si yo les digo, bueno, ¿de qué manera yo puedo ver la gráfica de esta función? Vamos a utilizar un momentito una hoja en GeoGebra para ver qué es lo que está aconteciendo acá. Entonces vamos un momentico acá y vamos a compartir una hoja aquí en GeoGebra y aquí estamos. Bueno, voy a cambiar la configuración porque está en inglés. Vamos a colocar aquí español. ¿Dónde está? Se me perdió. ¿Dónde está? Español, español, español. Ya va. ¿Dónde está español? Portugués. Aquí está. Español. Ok, aquí tenemos entonces ya la expresión. Resulta que la función que a mí me están dando es una función de dos variables. Es decir, que yo tengo que generarle un espacio dimensional x y z. Voy a escribirla aquí en todo caso. Voy a escribir aquí entre paréntesis x al cuadrado y le resto y al cuadrado. Me pongo afuera y digo, la voy a dividir entre x al cuadrado más y al cuadrado. Y resulta que a mí me da esta expresión. Esto es una función que ustedes pueden ver aquí que le está diciendo que es a evaluada en xy. Aquí no aparece nada, porque resulta que esta gráfica de esta función está en R3. Entonces yo me voy aquí y le digo que me dé una vista gráfica en 3 dimensiones y aquí tenemos la gráfica de la función. Si nosotros podemos ver la función, lo que me está diciendo es que yo estudie la función en el punto 0, 0, es decir, aquí. La vamos a poner de esta manera, en este punto que tengo acá. Pero resulta que si nosotros hacemos el estudio del límite en ese valor que yo tengo acá, podemos ver de que aparentemente aquí hay como un problema en esta parte, que no existe la función. Tendríamos que hallar las curvas de nivel para hacer esto, pero resulta que esta función nosotros ya la estudiamos. Esto que está acá representa esta función que está aquí, y la estoy estudiando en este punto. Vamos un momento nuevamente a la sección donde nosotros describimos los cálculos para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy a estudiar esta función y digo, le voy a aplicar el límite a la función f de xy cuando xy tiende a 0, 0, aquí, porque yo tengo el dominio. Entonces yo digo, bueno, yo voy a aplicar iterado y digo, límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, de x al cuadrado menos y al cuadrado, sobre x al cuadrado más y al cuadrado.
Si nosotros hacemos este cálculo, cuando yo estoy trabajando dentro de los corchetes, estoy trabajando con la variable y. Quiere decir que el resto de todos los términos que están acá son constantes. Entonces yo puedo escribir aquí que esto es el límite cuando x tiende a 0, pero cuando y tiende a 0, como esto se comporta como una constante, el resultado que me da es x al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Por qué? Porque es como si yo le dijera, le voy a restar 0 y le voy a sumar 0 aquí. Aquí yo vengo y simplifico. Y si yo veo, ahora me queda que esto es el límite, cuando x tiende a 0, al simplificar x cuadrado entre x cuadrado me queda 1. Ya quitando los corchetes, este es el límite de una constante. Y el límite de una constante es la constante, me dio 1. Si yo ahora voy a estudiar el límite ahora de otra manera, por el otro camino, por el otro iterado, no voy a empezar con x, sino que voy a empezar con y, que tiende a 0. Y aquí entonces voy a escribir el límite, pero esta vez cuando x tiende a 0, de la misma expresión que está dada en la función. Si nosotros vemos esto, lo que está afuera lo dejamos ahí pendiente. Y voy a trabajar con lo que está aquí adentro. Si x tiende a 0, es como si yo dijera aquí, fíjense, 0 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 0 al cuadrado más y al cuadrado. Pero aquí, en esta expresión, esto, el y, se comporta como una constante. Quiere decir que aquí puedo describir el límite. Cuando y tiende a 0, escribo, aquí me queda menos y al cuadrado. Y aquí me queda y al cuadrado. Pero si yo simplifico y simplifico, aquí podemos ver claramente que me está quedando el límite. Cuando y tiende a 0, ¿cuánto me quedó aquí? Menos 1. Y el resultado de esta constante me da menos 1. Ahora, si nosotros vemos, por un camino me dio 1, y ese 1 que está acá es este resultado que tengo acá. Y por el otro camino me dio menos 1, y ese resultado me dio acá. Y si nosotros podemos ver esto aquí, esos dos valores son diferentes. Eso implica de que no existe el límite. Y si nosotros revisamos un minuto las discontinuidades, cuando no existe el límite, no se puede hacer nada más y la función presenta una discontinuidad de tipo esencial. ¿Dónde la presenta? En el punto 0, 0. ¿Ok? Ahora vamos a estudiar otro tipo de función. Una función que tenga varias partes. Entonces, yo vengo y describo otro ejemplo. Y digamos, por ejemplo, estudiemos la continuidad de la función dos puntos f de x, y igual. La primera parte de la función vale x al cuadrado y sobre x al cuadrado más y al cuadrado si cualquier par ordenado que yo vaya a sustituir en esta expresión es diferente del punto 0, 0. Y va a valer 0 si el entorno del punto es igual a 0, 0. Entonces yo vengo y les pregunto a ustedes, aquí en esta expresión, primero, ¿la función evaluada en 0, 0 existe? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si yo voy a evaluar la función en 0, 0, f evaluado en 0, 0 es 0. Y eso se cumple por la segunda parte. Porque si nosotros vemos la segunda parte, dice, la función, esta que está aquí, vale 0 si las dos coordenadas valen 0. Quiere decir que si yo el xy lo sustituyo
por 0, 0 me da 0. Entonces aquí nosotros podemos decir de que sí existe f de 0, 0 y me da como resultado 0. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y por qué no lo estudiamos aquí? Ah, bueno, porque en esta primera parte me está diciendo precisamente el ejercicio que los valores de x y no los voy a sustituir allí. En segunda instancia, yo tengo que estudiar el límite cuando xy va a tender a 0, 0 en el punto, perdón, en la función y al cuadrado, perdón, x cuadrado y dividido por x al cuadrado y al cuadrado. Yo tengo que estudiar este límite. ¿Por qué? Porque esta es la segunda parte de lo que uno tiene que estudiar aquí. La segunda parte para ver si la función es continua. Porque dice que una función es continua si cumple con estas tres partes. Ya hicimos la parte número 1. Ya vimos que la función vale 0. Ahora tenemos que estudiar la función con el límite cuando xy tiende a 0, 0. Miren, geométricamente lo que está sucediendo aquí, para que lo vean, porque hay veces que uno no lo ve en perspectiva, es que si yo tengo un sistema referencial de 2 dimensiones, que es donde está el dominio de la función, y este es el eje y este es el eje x, resulta que el punto 0, 0 es este que está aquí. Entonces yo quiero saber qué está pasando aquí, si la función en este punto es continua o no. Entonces uno comienza y dice, bueno, yo voy a estudiar el límite de la función. Vamos a hallar el límite de la primera parte. Primera parte. ¿Cuál es la primera parte de la función? La vemos acá. Esta es la primera parte de la función. Y esta que está acá es la segunda parte. Entonces uno viene y dice, ok, dice límite cuando xy tiende a 0, 0 de x al cuadrado y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ustedes dicen, profesor, pero usted está estudiando el límite en 0, 0, sí, pero recuerden que esta flechita que está acá, lo que dice es que tiende a ser 0, no que es 0. Me estoy acercando al 0 que está aquí. Entonces nosotros podemos resolver de esto de esta manera. Como yo tengo un producto aquí, yo puedo decir límite cuando xy tiende a 0, 0 y escribo x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado por, como esto es un producto, el límite de un producto es el producto de los límites. Y aquí me queda que es xy cuando tiende a 0, 0 de y. Pero ya sabemos que esto presenta la forma acotada. Y esa forma acotada que está aquí siempre es menor o igual que 1. ¿Qué quiere decir? Que si esta expresión es menor o igual que 1, esto que está acá va a ser menor o igual que 1 multiplicado por el límite cuando xy tiende a 0, 0 de y. Y como es solo un elemento en y, eso me da 0. Quiere decir que es 1 por 0 y eso me da 0. Ya encontré que la primera parte, que es esta función, me da 0. Ahora tenemos que estudiar la segunda parte. La segunda parte volvemos a aplicar el límite. Cuando xy tiende a 0, 0, y ustedes dirán, ajá, profesor, ¿y ahora qué vamos a estudiar? La segunda parte. Y la segunda parte dice aquí que la función vale 0. Entonces yo digo, límite cuando xy tiende a 0, 0, ¿de quién? De 0. Y resulta que el límite de una constante es 0. Entonces, podemos ver que aquí el límite me da 0 y aquí el límite me da 0. Ya por último, como ya verificamos, aquí, ¿dónde estábamos? Aquí. Como ya verificamos que la función existe es 0, en la segunda parte estudiamos el límite. En la primera parte me dio 0. En la segunda parte se vuelve a quedar 0. Entonces, en el inciso número 3,
yo tengo que ver que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función f de xy sea igual a la función evaluada en x sub 0 y sub 0. Y eso es cierto, porque este límite que está acá es el límite, perdón, este límite que está acá, nosotros ya lo calculamos, y en la primera parte que nosotros vemos aquí, nos dio 0, y en la segunda nos dio 0. Quiere decir que todo este límite que está acá vale 0. Voy a escribir igual. ¿Cuánto vale la función evaluada en el punto x sub 0 y sub 0? Ya acabamos de observar aquí, cuando estamos preguntando qué existe, que sí existe y cuánto vale 0. Entonces acá esto me da 0. Como se cumplen las tres partes, entonces uno dice, perdón, entonces uno dice, ¿cómo se cumplen 1, 2 y 3? Entonces, la función f de xy es continua en R2. Cuando yo digo R2, es en el plano xy. ¿Ok? Ahora, uno puede estudiar otro tipo de funciones a ver qué es lo que ocurre con esas estructuras. Vamos a considerar otro ejemplo. Para eso yo me voy a ir a la página, ya va, déjenme buscar la página aquí. La página 899 del libro de Stewart. Y voy a escoger un ejemplo acá. De los ejercicios 5 al número 22, ustedes tienen que ponerse a trabajar con eso a ver si el límite existe. Entonces yo voy a hacer una preguntita acá. Voy a tomar el primero, el número 5. Y me dice, determine si el límite existe y si existe demuestre, determine el límite si existe o demuestre que no existe. Entonces yo digo acá, yo voy a calcular el límite cuando xy tiende a 1,2 de 5x a la 3 menos x al cuadrado y al cuadrado. Entonces vamos a ver. Si xy tiende a 1,2, recuerden que todo esto es la función f de xy. Entonces es como si yo hiciera sustitución directa. 5, donde está x, x tiende a 1, sería 1 al cubo, menos x al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, todo multiplicado por y, que sería 2 al cuadrado. ¿Cuánto me da como el resultado de esto? Esto es 5, y aquí me da 4, y esto me da 1. ¿Qué quiere decir? Que existe y es 1. Si aquí se le pide verificar por definición, entonces uno tendría que decir que para todo número épsilon mayor que 0, debe existir un delta mayor que 0, tal que se cumple la premisa que dice 0 es menor que x, y menos el valor al cual está tendiendo el límite, que es 1,2. Todo eso es menor que el delta, que lo coloco en rojo, lo que implica que 5x a la 3 menos x al cuadrado y cuadrado, que es la función, le resto lo que me dio del límite, y eso tiene que ser menor que épsilon. Los dos valores principales aquí son estos dos. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿pero cuánto puede valer épsilon? El épsilon lo pueden dar ustedes. El épsilon, si ustedes quieren, pueden decir que es 1, o pueden decir que es 1 medio,
o pueden decir que es pi, o pueden decir que es e, o pueden decir que es cualquier número real positivo. Pero lo que nosotros necesitamos encontrar aquí es el valor del delta. Para esta parte recuerden que yo les indiqué que todo esto ustedes lo clasificarán como 1 y que todo esto que está aquí lo clasificaran como 2. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros en 1? Bueno, en 1, para no hacer mucho alboroto de esto, aquí yo lo que tengo es que el valor absoluto de x menos 1, y menos 2 es menor que el delta. Esta parte de aquí, si ustedes quieren, la pueden ya de una vez escribir como x menos 1 menor que el delta, y también pueden escribir aquí que y menos 2 es menor que el delta. Esto que está aquí ustedes lo encierran por acá, y esto que está acá lo encierran por acá. Y fíjense que este x menos 1 es el que está aquí, y este y menos 2 es el que está aquí. No tienen que sacar cuentas, lo sacan directamente de acá. Ahora, en 2, yo tengo que es la función que es 5x al cubo menos x cuadrado y cuadrado menos 1, y yo lo escribo acá. 5x al cubo menos x al cuadrado y al cuadrado menos 1. Y todo eso menor que epsilon. Entonces aquí es donde viene el trabajo importante. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar con esta parte que está acá. Cuando son polinomios que no tienen funciones trigonométricas, que no tienen funciones exponenciales, que no tienen funciones logarítmicas, yo utilizo la división por polinomio que se ve en media. Pero aquí yo tengo que dividir entre los entornos. Cuando yo hablo de entornos me estoy refiriendo a esto. Estos son los entornos. ¿Y por qué son los entornos? Bueno, porque yo estoy estudiando aquí muy cerca de 1 y de 2, que son los valores al cual está tendiendo el límite. Estos son los entornos. Entonces yo tomo a la función 5x a la 3 menos x cuadrado y cuadrado menos 1 y lo comienzo a dividir de forma parcial entre los entornos. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿con cuál entorno comienzo? Con el que ustedes quieran. Eso va a hacer de que a cada uno de ustedes les den diferentes resultados. Lo importante es que el valor de delta que les dé sea positivo. Entonces yo voy a comenzar aquí dividiendo en forma parcial entre el primer entorno que es x menos 1. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero ¿para qué se hace esto? Esto se hace con la finalidad de poder factorizar esto. Yo puedo escribir aquí 5x al cuadrado. Y resulta que cuando yo multiplico 5 por 1 es 5, x cuadrado por x es x al cubo, más por más siempre se cambia a menos. Más por menos lo cambio a más. Y 5x por 1 son 5x cuadrado. Paso mi línea, ya simplifiqué esto. Me está quedando 5x al cuadrado, que es este, menos x al cuadrado y al cuadrado menos 1. Lo que yo tengo acá, yo lo voy a dividir nuevamente. Algunos de ustedes dirán, profesor, yo puedo dividir aquí el otro entorno. Sí, usted puede hacer lo que quiera, pero yo voy a seguir escribiendo x menos 1 para eliminar este. Yo vuelvo a escribir aquí 5x y me queda más por más me da más, lo cambio a menos. 5x por x me queda 5x cuadrado. 5x por 1 me queda 5x. Más por menos es menos, lo cambio a más. Paso mi línea, simplifico. Quiere decir que aquí me está quedando 5x, que es este, menos x al cuadrado y al cuadrado menos 1, y yo sigo dividiendo. Voy a volver a dividir entre x menos 1. Entonces solo tengo que colocar 5. 5 por x es 5x, y ya puedo eliminar este. Más por más pasa menos, y 5 por 1 es 5. Más por menos,
pasa más. Paso mi línea de fracción, simplifico esto, y lo que me está quedando aquí es menos x cuadrado menos y cuadrado, 5 menos 1 es más 4. Como ya no tengo espacio aquí, voy a seguir aquí de este lado. Entonces yo escribo acá menos x al cuadrado y voy a dividir. Yo puedo seguir dividiendo aquí por x menos 1. De hecho, lo voy a hacer. Y digo acá x menos 1. Entonces yo digo por acá, voy a multiplicar ahora por, miren lo que vamos a hacer, x y al cuadrado. Menos por más es menos, pasa más. x1, x1, x2 y 2. Me faltó el 4, disculpen, este que está acá. Y después, menos por menos, me queda más, pasa menos, x y al cuadrado. Simplifico y me queda x y cuadrado más 4. Aquí yo vuelvo a dividir y digo, voy a eliminar por fin esto. Y digo x menos 1. Entonces yo digo, voy a multiplicar aquí por menos y al cuadrado. Menos por más menos pasa más. X por y cuadrado es x y cuadrado. Menos por menos es más, pasa menos. Y cuadrado por 1 es y cuadrado. Simplifico. Me queda y cuadrado negativo más 4. Ya aquí no tengo por qué utilizar x, voy a utilizar y. Pero aquí el y es y menos 2. Entonces utilizo acá y menos 2. Voy a colocar menos y digo y. Menos por más menos pasa más. Y por y cuadrado. Menos por menos es más. Pasa menos y me queda y. Paso mi línea de fracción, simplifica y aquí me queda como resultado menos y más 4. Vamos a ver. No me queda más espacio aquí. Perdón, me equivoqué, disculpen acá. Aquí me queda, al multiplicar este por este me dio este, y este por este me queda menos, aquí me faltó el 2, lo voy a escribir por aquí para no congestionar. Entonces aquí me queda aquí que esto es, esto canceló, vamos a hacerlo bien. Pasa que no me queda espacio aquí. Repito, multiplico este por este, me da este. Menos por más menos pasa más, menos por menos es más, pasa menos, y por 2 es 2y. Entonces me queda 2y más 4 y negativo. No tengo más espacio, tengo que tomar otra hoja, pero aquí me está quedando que esto es menos 2y más 4. Y eso lo voy a dividir otra vez yo entre y menos 2. Y aquí puedo multiplicar yo por menos 2. Menos por más es menos, pasa más. 2 por y, 2y. Menos por menos es más, pasa menos. 2 por 2 es 4. ¿Cuánto me da? 0. Siempre les tiene que dar 0 al final. Si no les da 0, tienen que revisar eso porque hay un problema de algún factor. Entonces, ustedes vuelven a escribir y dicen 5x a la 3 menos x cuadrado y cuadrado menos 1. Esto que está acá, recuerden que es esto, y que eso es menor que epsilon. Pero esto que está acá lo acabamos de factorizar. Lo voy a factorizar directo por una cuestión de tiempo. Quiere decir que la factorización sería la multiplicación de este por este, más de este por este, más de este por este, y así sucesivamente. Si nosotros vemos, el primer término es 5x cuadrado por x menos 1. Entonces yo escribo por acá 5x cuadrado por x menos 1. El segundo término que tengo acá es 5x por x menos 1. Más 5x por 5x por x menos 1. Disculpen, jóvenes.
aquí es menor o igual. Recuerden que eso se cumple por la desigualdad triangular generalizada, que es la desigualdad de Cauchy, la que ustedes utilizan en álgebra para las desigualdades de triángulo. Ok, entonces vamos aquí. Ahora es 5 por x menos 1. Entonces escribo acá más 5 que multiplica a x menos 1. Más. Los voy a marcar. Ya hicimos este, ya hicimos este, ya hicimos este. Ahora voy con este. Aquí es x y cuadrado por este, pero este es negativo. Entonces aquí escribo entre paréntesis x y cuadrado por x menos 1. Después y cuadrado por x menos 1. Voy a seguir por acá. Más menos y cuadrado. Profesor, Ajá. el que acaba de hacer no es menos x y cuadrado. Ah, sí, me falta aquí menos. Ok, listo. Si me falta un signo me avisan. Ok, aquí vamos. Este está listo, este está listo, ahora viene este. Entonces aquí sería menos i por i menos 2. Entonces sería más menos i por i menos 2. Y finalmente me queda aquí, perdón, menos i por i menos 2 y después aquí menos 2 por i menos 2. Y después más menos 2 por i menos 2. Ahora yo les voy a preguntar, observen algo. Resulta que cuando nosotros estudiamos 1, obtuvimos esto, miren. Lo voy a marcar aquí en rojo y azul. Esto y esto. Que son, ¿qué cosas? Los entornos. Es decir, que cada vez que yo tenga x menos 1 e y menos 2, eso siempre es menor que el delta, el que estoy buscando. Entonces fíjense que aquí está x menos 1, esto es menor que delta. X menos 1, esto es menor que delta. X menos 1, esto es menor que delta. X menos 1, menor que delta. X menos 1, menor que delta. Y menos 2, menor que delta. Y menos 2 menor que delta. Entonces uno puede decir, entonces, todo esto que está acá va a ser menor. Y no igual, menor. Porque aquí dice menor. Entonces yo digo acá, escribo 5, valor absoluto de x al cuadrado. Saqué el 5. Pero aquí va delta. Más 5 por x. Y aquí este vale delta. Más, aquí este es 5. Pero este es delta. Rojo, perdón. Después aquí me queda más, pero como esto es negativo, yo lo puedo escribir positivo, es decir, que puedo escribir el valor absoluto de x por el valor absoluto de x cuadrado multiplicado por x menos 1, que es delta. Sigo aquí y este es el menos, lo puedo escribir como positivo y me queda y cuadrado en valor absoluto por este, que es delta. Y aquí, este que me queda, que es más, y multiplicado por i menos 2, pero ese es delta. Y finalmente aquí menos 2, que me queda más 2, porque es un número, y aquí me queda delta. Entonces, ¿dónde están nuestros inconvenientes? Aquí, 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 aquí y aquí. Pero para eso entonces ustedes dicen, bueno, buscamos una cota positiva para delta. ¿Por qué? Porque por hipótesis, delta tiene que ser positivo. Entonces yo puedo escoger cualquiera. Y ustedes dirán, profesor, lo hubiera calculado y ya. Sí, yo escojo una cualquiera para conseguirla de esta función. Entonces yo digo, bueno, yo voy a escoger, por ejemplo, que delta sea igual a 1. Y ustedes dicen, ¿y por qué? Bueno, se me ocurrió. El que quiera poner otro número lo pone. Entonces, uno se va al primer entorno.
Y el primer entorno es x menos 1. Entonces dice x menos 1, que tiene que ser menor que el delta. Pero como yo dije que delta va a ser 1, entonces yo puedo decir aquí que x menos 1 va a ser menor que 1. Resuelvo esta inecuación y digo, esto se cumple si y solo si al quitar las barras, menos 1 es menor que x menos 1 menor que 1. Pero como yo necesito que aquí me aparezca aquí x y aquí x cuadrado, vamos a ver qué aparece con x. Para que aparezca x aquí, lo que hago es que digo menos 1 más 1 menor que x menos 1 más 1 menor que 1 más 1. Sumé 1 en todo. Eso se va a cumplir si y solo si esto me da 0. Esto me da x. Y esto me da 2. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, esto quiere decir que el valor absoluto de x es menor que 2. ¿Por qué? Porque es la cota que está a la derecha. Si yo ahora sobre este mismo resultado, yo digo, bueno, voy a elevar al cuadrado, voy a elevar al cuadrado y voy a elevar al cuadrado, nosotros podemos obtener aquí, para esta cota que está a la derecha, de que el valor absoluto de x al cuadrado es menor que 4. Y ya tengo el que está aquí. Ahora ya tengo el de x, me falta el de y. Para el de y hacemos lo mismo. Entonces yo digo, ok, y es y menos, y vamos a ver el entorno. El entorno es y menos 2, fíjense, y menos 2. Entonces yo digo acá, y menos 2, que va a ser menor que 1. Resolvemos. Y digo, menos 1 menor que y, menos 2 menor que 1. Como yo quiero que aparezca solo la y sola, entonces sumo 2 en todo. Y digo, menos 1 más 2 menor que y, menos 2 más 2 menor que 1, más 2. Esto me da 1, esto me da y esto me da 3. Quiere decir que si ustedes ven aquí, yo puedo decir finalmente aquí que la cota para y es 3. ¿Qué otro me falta? Y cuadrado. Bueno, ya sabemos que y al cuadrado va a ser menor que 9. Entonces ya tengo todos los valores. Entonces, todo esto que está aquí, hay que volverlo a escribir abajo. Pero no lo voy a escribir, lo voy a hacer directo. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que esto que está aquí, el x cuadrado, es menor que 4. Entonces, como esto ya está acotado y lo voy a hacer, esto va a ser una igualdad. Voy a colocar aquí igual y voy a llamar a esto asterisco para no escribirlo nuevamente. Entonces aquí asterisco va a ser igual 5x al cuadrado por delta. Entonces digo 5 por x al cuadrado, que es menor que 4, por delta. Más. Ahora aquí viene 5 por x por delta. Entonces x es menor que 2. Entonces sería aquí 5 por 2 multiplicado por delta. Más. Después considero el otro, que es x es menor que 2 y y cuadrado es menor que 9. Perdón. Bueno, ya les voy a explicar algo, que tengo un pequeño inconveniente aquí, pero ya lo vamos a ver. Dijimos que es 2, 9 multiplicado por delta. Aquí vamos. ¿Dónde íbamos? Me faltó este, ¿no? No, aquí estamos. Me faltó el 5 delta este que está aquí. Tengo que escribirlo. Me faltó el 5 delta. Hay un 5 delta por aquí que está fallo. Voy a colocarlo por acá. Más, aquí me faltó 5 delta. Este que está aquí, este que está aquí, me faltó aquí. Después aquí, este es 9 delta. Más 9 delta. Esto de cambiar los colores
molesta un poco. Y aquí este es 3 y este es 2. Entonces aquí esto es 3. 3 y este 2. Y aquí va delta y delta. Lo que les iba a decir es lo siguiente. Que esto que está acá no es igual. Que esto que está acá sigue siendo menor. ¿Por qué? Porque este valor no es igual a un número, es menor. Entonces, esto que está acá le voy a escribir el asterisco, que es la solución. Por eso escribo aquí asterisco. Entonces aquí sacamos las cuentas. Entonces me queda 5 por 4, 24 delta. 5 por 2, 10 delta. 2 por 9, 18 delta. 9 delta. 3 delta más 2 delta. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿qué se sigue haciendo? Bueno, sumamos. 24, 34, 44, 52, 61, 64, 65. 65 delta. Profe, Ah, ¿por qué el primero es 24 delta? no es 20. Ya. Cuando sea así me avisen, muchachos, que a veces a mí se me van los numeritos ahí. 5 por 4 es 20. Lo había visto como un 6. Vamos a arreglarlo. Es 5. No es 6 por 4, es 5 por 4. Entonces tengo que restarle 4 a esto y era 61. Ahora, si ustedes ven esto acá, jóvenes, nosotros partimos de aquí. Que todo esto era menor que esto. Es decir, que nosotros sacamos las cuentas de esto. Y cuando nosotros sacamos las cuentas de esto, quiere decir que lo que obtenemos del lado derecho debe ser igual al éxilo. Entonces uno dice, entonces esto tiene que ser igual al éxilo. Conclusión final de esto, que el delta va a ser igual al mínimo valor que ustedes escojan entre el valor de la cota que ustedes escogieron para resolver el problema, que es esta. Si alguien escribe aquí 1,5, 2, 3, eso va a quedar a criterio de cada cual. Entonces va a ser el mínimo valor entre 1 y al despejar delta aquí me queda que eso es epsilon partido en 6, perdón, entre 61. Y este es el resultado final. Por supuesto que yo no coloco esto tan largo en las pruebas porque no tiene sentido, ¿ok? No tiene sentido. Bueno, ahí hay suficientes ejercicios para que ustedes trabajen esta estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro ejercicio. Voy a escoger el número 13. Profe, tenemos una duda con el problema. ¿Cómo no? Dígame. Es que hay un 5 delta que no anotó, que estaba libre. Ya. Bueno, entonces le sumamos 5 y entonces es 66. Gracias, joven. Aquí, ¿cierto? Entonces Sí, dijimos que era 66, ¿no? Ok, entonces aquí es 66. Pongan atención a lo que les voy a decir. Los resultados de esto no tienen por qué darle a todo el mundo igual. Hay veces que sí, porque ustedes escogen este mismo valor, este delta. Pero hay veces que cambia porque cuando ustedes comienzan a hacer estas divisiones, no comienzan por x menos 1, sino que comienzan por y menos 2. No importa por cuál comiencen, siempre les tiene que dar 0. Y después factorizan. Así que estos resultados pueden ir variando. Vamos a suponer que yo ahora tengo el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la expresión x por y dividido entre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado.
Me están preguntando cuánto vale ese límite. No me están diciendo que lo haga por definición, sino cuánto vale. Si nosotros volvemos a escribir este límite, podemos observar de que si xy tiende a 0, 0, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Y lo que tengo aquí yo es una indeterminación. Y las indeterminaciones hay que romperlas. ¿Por dónde se rompen? Bueno, nosotros comenzamos normalmente utilizando los límites direccionales. Los límites direccionales es escogiendo rectas que pasen por el punto 0, 0. Y resulta que esta familia de rectas con pendiente m, que puede ser positiva, negativa, fracción, lo que sea, siendo de esta forma, siempre va a pasar por 0, 0. Entonces uno dice, bueno, yo tengo aquí el límite, cuando xy tiende a 0, 0, de x por y sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y eso es igual al límite. Como yo voy a cambiar la y por mx, entonces aquí me queda una sola variable. Entonces aquí esto me queda que es x por mx sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y elevado al cuadrado, que es m cuadrado x cuadrado. De aquí yo puedo factorizar y decir, cuando x tiende a 0, lo de arriba lo voy a dejar así. Pero lo de abajo yo puedo sacar factor común aquí, x cuadrado, que multiplica a 1 más m al cuadrado. Y eso es igual al límite, cuando x tiende a 0, de x, si ustedes quieren escribir x cuadrado, lo escriben, no hay problema. Esto sale fuera como x, y aquí me queda la raíz de 1 más m al cuadrado. Aquí ustedes pueden simplificar, como ustedes pueden ver, este con uno de este y me queda 1. Así que aquí me está quedando que esto es el límite, cuando x tiende a 0. ¿Qué me quedó arriba? X que multiplica m. ¿Y qué me quedó abajo? La raíz cuadrada de 1 más m al cuadrado. Ahora, si x tiende a 0, ¿a qué tiende lo que está arriba? A 0 multiplicado por m, todo dividido entre la raíz cuadrada de 1 más m cuadrado. M es la pendiente, que puede ser positiva, negativa, lo que sea. Pero como está elevado al cuadrado, no hay problema, todo esto es un número. Quiere decir que esto es 0. Entonces ustedes pueden decir, ok, entonces yo puedo argumentar que aparentemente el límite existe y ¿cuánto me da? 0. Entonces ustedes escogen otro camino. Vamos a suponer que ahora ustedes dicen resolverlo por coordenadas polares. En coordenadas polares recuerden, x es igual a r coseno de tita e y es igual a r el seno de tita. De esto yo obtengo que la variable que va a tender va a ser 0, no va a ser el ángulo. Entonces yo vuelvo a escribir mi límite. Cuando xy tiende a 0, 0, entonces escribo la expresión. La expresión que tengo es x por y sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y digo acá que esto es el límite, pero cuando r tiende a 0, porque va a ser mi nueva variable, de x, pero x es r coseno de tita, por y, que es r seno de tita. Todo esto partido entre r al cuadrado coseno al cuadrado, r al cuadrado seno al cuadrado. Tomando otra hoja, ya podemos aquí verificar de que yo puedo factorizar aquí r cuadrado y lo puedo sacar fuera. Así que me queda límite r coseno tita, seno tita, r, raíz cuadrada, coseno cuadrado más seno cuadrado, 1. Perdón, aquí r cuadrado. Cuando r tiende a 0. Simplifico, me queda un solo r. Quiere decir que en todo caso, cuando yo digo que r tiende a 0, como me queda un solo r y esto es una constante, el valor me da 0. Entonces yo puedo argumentar que el límite existe y aparentemente me está dando 0. Entonces ustedes dicen, lo voy a hacer por definición. Entonces, para todo épsilon mayor que 0, va a existir un delta mayor que 0, tal que 0 es menor que xy menos
el valor al cual está tendiendo el límite, que es 0,0. Todo eso es menor que el delta, y aquí yo escribo la estructura de la función. Si nosotros vemos la estructura de la función, es x por y raíz cuadrada de este radical. Entonces yo escribo aquí x por y sobre la raíz cuadrada de este radical. Y entonces aquí yo le tengo que restar el valor del límite. Y esto menor que epsilon. Recuerden que este 0 que está aquí fue el que me dio aquí y el que me dio aquí. Si no me da eso, no puedo sustituir nada. Entonces, ya sabemos que todo esto es 1, que todo esto es 2, y que yo lo que tengo que conseguir es delta. Pero aquí en 1, yo puedo conseguir que el valor absoluto de x es menor que delta, y que además de esto, el valor absoluto de y es menor que el delta. Cuando yo saco la cuenta en 2, si yo tengo esto y le resto esto, lo voy a escribir. Me queda que x por y sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es menor que epsilon. Entonces uno dice, yo voy a trabajar con lo que tengo aquí, considerando que cuando yo estoy trabajando aquí, lo que yo consigo del lado derecho debe ser igual a este epsilon. Entonces yo me ubico por acá y digo x por y sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí entra el ingenio de ustedes. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿puedo hacer división parcial? Sí, puede hacerla, pero no tiene por qué complicarse cuando tiende a 0, 0. Porque si tiende a 0, 0 es mucho más fácil estudiarlo. Por ejemplo, yo puedo quitar algunos de estos términos como les dije en la última clase. Si yo digo, por ejemplo, aquí, x por y, y yo a esto le quito un término, me queda aquí x cuadrado. Quiere decir que esto va a ser mayor que esto. ¿Cierto? Pero puede ser igual. Ahora, si esto es mayor que esto, yo puedo decir aquí que esto es igual a x por y, la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Pero aquí yo puedo simplificar este con este, y lo que me está quedando aquí en todo caso es y. Pero este y que está acá es menor que el delta, porque lo dice aquí, miren. Y como todo lo que estoy trabajando al lado derecho es epsilon, entonces delta es igual a epsilon, y ya conseguí mi respuesta. Entonces esa es la forma clásica de que ustedes tienen para poder graficar esas expresiones. ¿Preguntas al respecto? Déjenme ver si yo tengo el libro este aquí instalado. Ya va. Para ver si les puedo mostrar algo. Sí. Déjenme buscar la página aquí. Ya va. Aquí. Déjenme compartir ustedes el libro de Stewart un minuto. Ok, aquí estamos. Vamos a buscar la página 900. Ok. Bueno, fíjense, aquí estamos en funciones de varias variables, dos variables. Aquí están todas las definiciones que hemos estudiado nosotros, pero déjenme irme a la página 900. Ok. Miren, cuando ustedes estén haciendo ejercicio, por ejemplo, si ustedes pueden ver aquí dice el 23 y el 24, y tiene una figurita aquí al lado. Esa figurita dice aquí abajo, se requiere calculadora gráfica o computadora. ¿Ok?
quiere decir que esto lo tienen que hacer ustedes con algún programa. Como nosotros estamos utilizando GeoGebra, lo pueden usar, pero también pueden utilizar el WX máxima, que es bien sencillo de trabajar. Por ejemplo, yo voy a tomar esta función que está aquí. Y dice acá, mediante una computadora, grafique la función para explicar por qué el límite no existe. Entonces yo me voy a ir a GeoGebra. Como esto no me hace falta más, le digo que me dé uno nuevo. ¿Ok? Y me voy aquí. Entonces voy a escribir la función, no el límite, óigase bien, la función. La función la voy a escribir entre paréntesis para poder dividirla. Es lo mismo, ¿no? Entonces digo 2x al cuadrado más 3xy más y al cuadrado. Y todo eso va a estar dividido entre 3x al cuadrado y le sumo 5y al cuadrado. Y aquí tengo la gráfica de la función. Mírenla. Ahora ustedes dirán, profesor, pero ¿cuál es el problema que se está presentando aquí? Bueno, resulta que en este punto, vamos a ver si lo puedo poner aquí. En este punto central, fíjense que la función es como si bajara y como si subiera a la vez. Es decir que en el punto central, en el 0, 0, vamos a ir un poquito más lento. En el punto central 0, 0 no tiene definición la función. No está definida la función en el punto 0, 0. A pesar de que se ve como si lo tomara. Pero no lo está tomando. Fíjense. Vamos a ver si lo podemos visualizar aquí. Aquí ustedes ven como una hendidura, ¿cierto? Miren. ¿Por qué? Porque la función hace esto y no toca al punto 0, 0. Igualmente yo puedo ponerla por debajo, que no se ve muy cómodo por aquí, pero por aquí sí se ve. Y no se ve ese punto. Voy a tratar de ver si puedo colocar el punto 0, 0, 0. Vamos a ver si me resultó. Vamos a ver si lo tomo aquí. Sí, aquí está. Aquí está. Lo que pasa es que no me está... Miren, aquí está, fíjense. Aparece y desaparece, pero vamos a ver si puedo cambiarle la configuración. Propiedades, la voy a poner negra. Y le voy a cambiar el estilo, el tamaño del punto grande. Aquí está, miren el punto A. Lo pueden ver, ¿no? No, se me fue, aquí está. Disculpen. Aquí tengo que colocar el 0. Aquí tengo que poner 0. Después tengo que poner aquí 0. Ahora sí debe aparecer. Ahí está el punto 0, 0, mírenlo. Fíjense que en el punto 0, 0 que lo puse muy gigantesco, la función no está definida. Miren. Este es el punto 0, 0. Yo le puedo decir que me dé el nombre y valor. Y ahí está, mírenlo. Lo que está por debajo. Vamos a ver. No se ve. No se ve. Por aquí está, mírenlo. Aquí está el punto, miren. Fíjense que lo voy a poner a girar. En esta parte de aquí la gráfica no toca a la función. Perdón, el punto no toca la función aquí. La parte negra es porque quiere decir de que no toca el punto 0, 0. Entonces ustedes lo que tienen es que ponerse a estudiar esa parte que corresponde a ese material. Veamos acá, déjenme compartir otra vez el libro acá.
Entonces aquí hay ejercicio que dice, fíjense una cosa, determine el límite si existe o demuestre que no existe. ¿Ok? Aquí está para que ustedes estudien esto. Aquí hay funciones trigonométricas que no tienen mayor inconveniente, ¿no? Para que ustedes las estudien. Y aquí recuerden que aquí tienen que utilizar, llevar toda una variable y hacerlo por L'Hopital. Aquí dice, encuentre a la función h, que es una composición de funciones, y después diga si h es continua. Ahí tienen que probar que la función existe, que el límite existe, y que el límite y la función existen y que son iguales. Aquí tengo, grafique la función y observe dónde discontinua. Luego use una fórmula para explicar lo que ha observado. Fíjense, ¿no? Yo puedo considerar esta función e elevado a la 1 partido entre x menos 1. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Vamos a quitar esto. Vamos a ubicarnos acá. Ya se me olvidó la función. ¿Cómo era? E elevado, número e. E elevado a la 1 Ajá. sobre x menos 1. E elevado, entonces a la 1 sobre x menos y. Bueno, miren, aquí está la función, mírenla. Vamos a quitarla. No, déjenme mover un poquito para acá esto. No se está moviendo, qué raro. Ah, ya. Aquí está la función, mírenla. Ahora observen un momentito. Se están dando cuenta que en el punto 00 aquí, miren, hay un salto, la función no está definida. ¿La ven, no? Es decir, que aquí en el punto, cuando uno hace el estudio, no existe la función. Esta es la gráfica de la función. Aquí está. ¿Dónde está? No, tendría que decirle que me dé función multivariable. Vamos a ver si me da nombre y valor. Ah, aquí está. Lo que es que no me reconfigura la manera de... Aquí está la función, mírenla. Lo que es que le salió muy chiquitito. Fíjense que ahí está una franja donde la función no está definida. La pueden ver, ¿no? Entonces a ustedes lo que les toca es ponerse a trabajar con esos ejercicios que están dispuestos allí. Vamos a ver qué más hay por aquí. Miren este, grafique y discuta la continuidad de esto. Se hace de igual forma. Recuerden que si ustedes tienen una función de dos partes, aquí en GeoGebra no es tan fácil graficar una función de dos partes cuando es en dos variables. En una variable sí, pero en dos variables no. Tendrían que hacerlo en WX máxima. Profe, Sí, le hago una consulta. ¿cómo no? En su tarea, cuando dice que grafiquemos a mano, adjuntamos la foto del cuerno. Sí, ustedes la hacen a mano, le sacan una foto, lo transforman en PDF o PNG y lo adjuntan en la tarea. La Ya tarea tenía la tiene duda abajo... donde dijo que no quería fotos del cuerno. Tenía la duda. Sí, no, lo que pasa es que aquí voy a hacer libre en ese aspecto para que el que no lo quiera trabajar de esa manera lo haga de la otra manera. Pero cuando yo diga exclusivamente en un programa, lo hacen exclusivamente en un programa. Ok. Muy bien. Fíjense acá del ejercicio 29 al 38, miren. Dice determinar el conjunto de puntos donde la función es continua. Miren, en realidad aquí lo que me están diciendo a mí es que diga dónde la función
Está definida su dominio. ¿Dónde tiene su dominio? Entonces aquí hay excelentes funciones para que ustedes se pongan a estudiar. Ya lo que nos toca la semana que viene es entrar a la parte de derivadas parciales. Comentarios al respecto. Profe, es que yo le tengo ¿Sí? una consulta por la tarea. ¿Cómo no? Dígame. Es que en la primera le adjunté un PDF porque necesitaba sacar 2 imágenes de GeoGebra para un análisis que hice. Ujú. ¿Importa eso? No, no importa. ¿No? Ok, Usted anexe ahí que yo después yo leo y reviso y yo le retroalimento. ok, muchas gracias. Yo les dejé 2 tareas a ustedes, ¿no? ¿O una? 2. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a la clase de hoy? Entonces voy a anotar aquí algo para que lo tengamos pendiente. Entonces, para la primera prueba parcial, ¿qué vamos a evaluar? Les voy a evaluar a ustedes dominio y rango de funciones campo escalar, que puede ser en R2 o puede ser en R3, o ambas. También lo referente a curvas de nivel. Cómo conseguir el conjunto de curvas de nivel, cómo hacer la gráfica y cómo definir la familia de curvas de nivel. La tercera parte de esta sección sería sobre la base de el estudio de los límites. Ya sabemos que en los límites van a ser direccionales, van a ser coordenadas polares, van a ser iterados, pueden ser también paramétricos, y con todo esto ustedes pueden hacer, si lo pide el problema, definición. Cuando dice definición, recuerden conseguir el valor de delta. Otra parte que pudiéramos estudiar es la continuidad. Para estudiar si una función tiene una continuidad, tiene una continuidad o es discontinua. Y si es discontinua, describir si es esencial o si es evitable. Entonces, en esencia, estos van a ser los 1, 2, 3, los 4 puntos que vamos a evaluar la próxima semana. ¿De dónde voy a sacar los ejercicios? Muy parecidos a los libros, a los ejercicios que están en el libro de Stewart. ¿Ok? De pronto puedo hacer un cambio, pero si ustedes hacen los ejercicios de Stewart, más todos los ejercicios que hemos estudiado, yo creo que no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta al respecto. Profe, tengo una pregunta, pero por el tema de la siguiente unidad. Ajá, la segunda, ¿qué pasó? Cuénteme. ¿Vamos a ver hasta el coeficiente de Lagrange o vamos a ver más? Deberíamos de llegar hasta los desarrollos en series de Taylor. ¿Por qué? Cuénteme. Es que eso ya lo vimos en cálculo 2, entonces quería saber hasta dónde íbamos a llegar. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué vieron ustedes en cálculo 2? Convergencia de series, Ajá. el mismo caso de serie Taylor, la de Maclaurin, Gráfica los en 3D. también, la de derivadas parciales, optimización, los límites, la continuidad, la definición, las curvas de nivel, no No, me acuerdo. pero un momentico, pero es que eso es del programa de cálculo 3. Es lo que, Análisis gráfico también. eso es del programa de cálculo 3, porque en cálculo 2
Lo que ustedes debieron de haber visto en la unidad 1 y la unidad 2 fue toda la parte de integración. Ustedes vieron toda Eso la lo vimos parte en de cálculo 1. Sí, en cálculo 1 que vieron, cuéntenme. La definición de derivada, derivadas mediante límites, derivadas, optimización. sí, Ajá. integrales. Las Ah, integrales las pasamos bien rapidito, sí. Sí, pero imagínense, Que fue justo el estallido social. ya, para que imagínense, miren, la parte de integrales lleva 2 unidades nada más. Cuando ustedes vieron integrales, el dobles, triples el semestre pasado en 2, Triples No, no. normales, sencillas. pero en probabilidad hemos ocupado las dobles. sí, los integrales dobles. Sí. Bueno, pero imagínense que cuando yo les dé una integral y no sepan el criterio con el cual se va a resolver, van a tener problemas. Pero bueno, no hay Lo que sí problema. tampoco vimos fueron sólidos en revoluciones. Entonces estamos mal, porque imagínense, por ejemplo, ustedes me dicen que vieron derivadas parciales. Sí. Sí, Pero yo tenía entendido que el programa era otro. Bueno, yo voy a revisar, porque si ustedes ya vieron eso, entonces vamos a pasar un poquito más rápido eso, para que no haya problema. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí. Sin embargo, si alguno de ustedes tiene por casualidad el programa del semestre pasado y el programa de ahora, me lo hace saber, porque yo tenía entendido que este era el programa. ¿Alguno de ustedes tiene la planificación de ese programa al día? Creo que yo lo tengo, profe. Me lo anexa ahí en el chat, por favor. Es que no estoy seguro si déjeme revisarlo.